todos los temas que veremos hoy día y mañana son, ¿verdad?, una sola secuencia. Entonces, lo de hoy día es una preparación para lo de mañana. Pero a la vez cada tema te va a ir tocando un área del corazón. Y eso es lo que le pedimos al Señor, que cada tema vaya tocando tu corazón. Y si es posible, te incomode un poco, porque así nos hace pensar y nos hace reflexionar. Y lo primero que vamos a ver es cuando el pecado nos enferma. Eso es lo primero que vamos a conversar hoy día. Y luego, un momento más, vamos a hablar acerca de un tema que es obligados a cargar la cruz. Quizás los nombres de los temas, cuando el pecado nos enferma y obligados a cargar la cruz, pueda sonar un poco raro. Pero al ir compartiendo los textos y las reflexiones, van a ir teniendo más sentido para llegar a los temas de mañana. Entonces, ¿de qué se trata esto cuando el pecado nos enferma? Quisiera partir con una pregunta y que pudieran a lo mejor hacerme una seña si esto les hace sentido a ustedes. Cuando pensamos en la salud y en la enfermedad, ¿qué, qué es para ustedes la enfermedad? ¿O qué han pensado entre lo que han leído, lo que han escuchado, lo que han aprendido? ¿La enfermedad es una bendición de Dios? ¿Es un castigo de Dios? ¿O es la cruz que Dios nos envía? ¿Y de dónde viene esa enfermedad? ¿Por qué simplemente el Señor no elimina la enfermedad del mundo? ¿Por qué debe existir esta enfermedad? ¿Por qué somos propensos a enfermarnos? Hemos estado encerrados, ¿cierto? Casi 2 años por temor a un bichito microscópico que nos puede enfermar y en algunos casos incluso quitar la vida. ¿Por qué viene esa enfermedad? ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Cuál es el origen de esa enfermedad? ¿Esta enfermedad es una bendición o es una maldición? Son preguntas que yo creo que más de alguno no hemos hecho, ¿verdad? Y que, sin ir más lejos, el día miércoles en la transmisión, no sé si a lo mejor ustedes la vieron, una hermana en la transmisión hacía esa pregunta, justamente, como si ella supiera de qué íbamos a hablar de eso hoy día, ¿te acuerdas, Jano? Y hacía esta pregunta. Entonces dije, la hermana está haciendo un spoiler del tema de hoy, porque son las grandes preguntas, una de las grandes preguntas, porque la enfermedad es parte de la vida de todos en algún momento, algunos más graves, algunos no tanto. Entonces, ¿qué, qué de necesario hay en tocar este tema? ¿En qué nos incumbe a nosotros, podríamos decir? ¿Por qué es necesario que ahora, iniciando la cuaresma, hablemos de este tema, de la salud y de la enfermedad? Y más aún, ¿por qué podríamos relacionarlo esto con el pecado? Todas esas preguntas vamos a tratar de darles una respuesta a la luz de la enseñanza de nuestra iglesia y de los textos bíblicos. Entonces, quisiera que tomaran nota de lo siguiente. ¿Cómo vamos a darle respuesta a esto? Desde la perspectiva del Señor Jesucristo. Y para entender esto, vamos a pensar en lo siguiente. La primera idea, nos vamos a enfocar solamente en 2 o 3 ideas muy concretas. Porque como ustedes saben, los que ya nos han acompañado otras veces, lo que más nos interesa a nosotros es darle herramientas prácticas, ¿verdad? Reflexionar estas cosas espirituales que a veces nos quedan un poco grandes, pero con la ayuda del Espíritu Santo bajarlas a lo concreto. Entonces, lo primero, ¿cómo entender de dónde viene la enfermedad y por qué nos enfermamos? Tenemos que entender primero al que tenemos aquí al frente, ¿verdad? Al que miran al espejo cada mañana, que dicho sea de paso, cuando lo saluden en la mañana, en el espejo, denle una sonrisa, porque van a estar con él todo el día. Así que sonríanle y díganle, te amo, que sea un día maravilloso por el amor del Señor y su gracia. Esa es una buena forma de comenzar el día, amándonos, ¿sí? Porque el Señor se regocija, nos dio un día más, así que nosotros también. La persona humana, tú y yo, no somos solo un cuerpo, sino que somos una unidad, podríamos decir, que tiene 3 partes, 3 grandes partes que se subdividen, ¿verdad? El cuerpo, que es el más estudiado
¿verdad? Todos tenemos nociones, algo de biología por ahí, lo básico al menos sabemos, ¿verdad? Que hay diferentes sistemas en el cuerpo, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, inmunológico, endocrino, etcétera, etcétera, etcétera. El cuerpo. Pero además la persona humana tiene el alma. Y el alma ya se pone un poquito más nebuloso. No tanto porque ya la ciencia nos va dando luces, ¿verdad? Pero el alma es esa parte de nuestro ser que nos permite pensar, que nos permite sentir emociones, que nos permite soñar, que también a veces nos hace enojarnos, ¿verdad? Es el impulso que nos mantiene vivos, ese es el alma. Y ese lo tienen moros y cristianos, cuerpo y alma. Pero además, y el mundo, un paréntesis, para el mundo, por lo general, el humano es cuerpo y alma, y es por ahí se quedan. O algo que está un poco de moda en este tiempo es la mente y el cuerpo, ¿verdad? Que podría eso asemejarse un poquito al alma, aunque no es por completo. Pero para nosotros, los cristianos, los discípulos de Jesús, la persona humana no es solo alma y cuerpo, sino que también espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y si el cuerpo es la tienda de campaña, ¿verdad? Que dice San Pablo. El alma es el impulso, ¿verdad? Que nos da vida, donde reside el pensamiento, donde residen las emociones, donde reside el sentir, el imaginar, ¿verdad? Y los procesos de la voluntad, el querer hacer algo y el tomar esa decisión, eso es movimiento del alma, ¿verdad? Pero además está el espíritu. Y uno dice, ¿y cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Y esto es muy importante entenderlo para poder dar respuesta a esta pregunta de acerca de la enfermedad. El espíritu es el lugar de tu alma donde reside Dios. El espíritu es el lugar de tu alma donde reside Dios. Y eso es una gracia que nos da el Señor. Que eso no lo tienen los animalitos, aunque algunos crean que sí, sino que es un regalo de Dios al hombre. Por eso, cuando en el bautismo el sacerdote nos consagra, nosotros decimos, porque nos enseña el catecismo, que desde ese día Dios inhabita en el hombre, en el hombre en términos de género humano, ¿verdad? En el hombre y la mujer. Dios inhabita en el hombre y uno dice, ¿y a dónde viene a habitar? En el espíritu. Dios viene a habitar en tu espíritu. El espíritu es la porción, por así decirlo, de esta unidad que es la persona más elevada. Si fuéramos nosotros como una pirámide, el espíritu estaría aquí arriba, apuntando al cielo, porque es la porción de tu ser que está más cerca del cielo. Es la porción de tu ser que está más cerca del cielo, porque es donde Dios habita. Pero es difícil decir que el espíritu es lo que está más arriba, ¿verdad? Alguien podría decir que el espíritu es lo que está más adentro, lo más íntimo. También podría tener razón, si es que se entiende que lo muy alto indica lo divino y lo muy profundo, lo muy íntimo, lo muy de Dios. También podría tener sentido, ¿sí? Pero el espíritu está fuera del ámbito del tiempo y del espacio, porque es el lugar donde habita Dios. ¿Y por qué es importante eso? Y aquí vamos a empezar a darle respuesta a la pregunta. Si acaso la enfermedad es una bendición, es un castigo, es la cruz o es otra cosa. Vamos a volver por un momento al inicio, al Bereshit, al Génesis, cuando Dios nos creó. Dice el libro del Génesis, y esto lo escuchamos, ¿verdad?, en cada Semana Santa y lo vamos a escuchar. Por eso es que esta cuaresma es tan maravillosa y le pedimos al Señor, en el sagrado nombre de Jesús, que nos regale vivir esta cuaresma de manera muy profunda, porque este texto del Génesis lo vamos a leer, pero cuando lo escuchemos este año va a tener una mirada diferente, porque vamos a tener todo esto que estamos conversando ahora en la mente y en el corazón. Dice el Génesis 1.26 que dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Si ustedes tienen su Biblia ahí, subrayen eso.
Anótenlo. Y mande sobre los peces del mar y las aves del cielo, las bestias y todas las alimañas terrestres. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. Y repite, a imagen de Dios los creó. Macho y hembra los creó. Palabra del Señor. Génesis 1, 26 y 27. El Señor nos creó a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir que nos creó a imagen? Como alguien cuando tiene un molde de algo iba a hacerlo a imagen de él, ¿verdad? Ese es el modelo, la imagen de Dios y a semejanza suya, es decir, con la capacidad de tomar las decisiones que nos lleven hacia Él. Y ese proceso que nos hace asemejarnos a Dios, nosotros lo llamamos santidad. Hablábamos el día miércoles que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué? Por eso es una invitación para todos, porque la santidad no es otra cosa que hacer el camino para el cual Dios nos creó. Dios nos creó para asemejarnos a Él. Pero ¿qué sucedió? Sabemos la historia y no vamos a profundizar mucho en eso hoy día para poder responder la pregunta. Sabemos que los padres en el Edén, Adán y Eva, escucharon la voz del enemigo, cayeron en su seducción y en su trampa, porque el hombre y la mujer, la humanidad que había sido creada a imagen y semejanza de Dios, escuchó la mentira del diablo, porque el diablo solo miente. El diablo solo miente. Todo lo que sopla el diablo son solo mentiras. Ya lo dirá el Señor Jesucristo, Él es el mentiroso y el padre de la mentira. ¿Y su mentira es para qué? Para hacernos caer y perder toda esta gracia. Él le dijo a Eva, come del árbol. No, Dios nos dijo que no. Si Él no quiere que comas, le dijo, porque Él sabe que si ustedes comen, van a ser como Él, serán como dioses. Y aquí detengámonos un segundo y pensemos en esto, que es muy importante, muy revelador y puede ser determinante para nuestra vida. El diablo le dijo, si ustedes comen de ese árbol, es decir, si ustedes desobedecen, si ustedes no le hacen caso a Dios, si ustedes no le creen, van a ser como Él. Pero mira la mentira. Si Dios nos creó a imagen suya, es como tener en la casa un banquete y ir afuera a mendigar. Tener en casa un banquete y salir a la calle a mendigar. Y dar tu vida, prostituirte por un plato de comida. Y mucho peor que eso aún. Y que el Señor bendiga a la gente que se prostituye, porque no estoy juzgando a nadie. Al contrario, que se les conceda la gracia que necesiten. Sino que eso le sucedió a nuestros padres en el Edén. Lo tenían todo y fueron por las migajas. Fueron como por diosero, por una migaja. Esa es la gran calamidad de la historia. La gran calamidad de la historia sucedió en el Edén. Todo lo que viene después de eso es historia de salvación. Por eso nosotros los cristianos no tenemos miedo, porque lo peor ya pasó. Ahora solamente hay esperanza delante de nosotros. Por eso fue necesario que viniera Cristo a restaurar lo que el Padre había hecho en el Edén. Y leíamos hace 2 domingos atrás, ¿verdad? En los Evangelios de la Santa Misa, que decía San Pablo en la segunda lectura del domingo pasado, no, antepasado, que si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe. Porque el Señor vino, se hizo hombre, nació de María Santísima, de su seno virginal, y se entregó por amor en la locura de la cruz, derramó su sangre con un solo objetivo, reconciliar a los hombres con Dios. Por eso dice también después San Pablo, Él es el nuevo Adán. Y eso tiene que hacernos un clic.
¿Por qué Jesús es el nuevo Adán? Porque Dios nos había creado para que fuésemos como Él. Dios quiere que tú seas como Él. Por eso si alguien a lo mejor te ha dicho algo o te ha hecho algo en tu niñez o ahora siendo adulto, que te haya humillado, que te haya rebajado, que te haya querido quitar valor, o estás con alguien así, tienes que saber, querido hermano, querida hermana, que Dios te ama tanto, que Él quiere que seas igual a Él. Y Cristo vino a restaurar ese plan inicial. Por eso Él dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento perfecto. Es decir, para que todo el plan de Dios se cumpla, es que yo vengo a dar mi vida y derramar mi sangre por ustedes. Ese es el infinito amor del Señor. Y entendiendo esto, podemos ver la maravilla que significó ese día bendito en que nos bautizaron. Y vamos a ir entendiendo un poco este misterio de la enfermedad. ¿Y por qué los dones de la sanación y la liberación, y en general el ministerio de sanación y liberación, es tan importante en la vida de Cristo? Y por eso para nosotros también es primordial. De hecho, se lo hemos compartido, ¿verdad? Casi en cada transmisión y prácticamente en todos los retiros, que ese es el llamado que nos ha hecho el Señor, a compartir, en primer lugar, una instancia de encuentro con Jesucristo, lo primordial y lo más importante, clamar la llenura del Espíritu Santo y vivir el ministerio de sanación y liberación. Esto no se trata solo de un día ir a orar por un enfermo, o en cierta ocasión, si tenemos un retiro o una jornada, orar por los hermanos. Sin duda que eso sí es de mucho provecho, pero es vivir el ministerio de sanación y liberación a la manera de Cristo. Porque dice el catecismo de nuestra iglesia, aquí me voy a remitir al catecismo. Podría hacer muchas citas del catecismo, ¿verdad? Pero se los dejo para que ustedes profundicen en casa un poco más. Les voy a dar una sola cita al respecto, que es realmente maravillosa. Dice así. Este es el 1264 para que lo anoten y lo puedan revisar más ratito, o mañana o en estos días. El catecismo, el 1264. Si por ahí alguno de ustedes nunca ha leído el catecismo, no hay ningún problema. Simplemente anote esto y durante el fin de semana busque en internet Catecismo de la Iglesia Católica y coloque el número 1264 y le va a aparecer tal cual. Y si más adelante tiene la oportunidad de comprarse el librito del catecismo, va a ser mucho más fácil. O si quiere lo puede descargar directo en su teléfono desde internet, también lo puede tener. Así que le hacemos siempre esa invitación, porque la Biblia y el catecismo se van a dar cuenta que el catecismo es realmente muy, muy práctico. Dice así, en el bautizado, es decir, en aquel en quien Dios vino a habitar por el sacramento, por eso es tan valioso y tan importante, permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado. Y aquí pongamos atención, porque este es el núcleo de todo esto. En el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado. Dios habita en nosotros, pero nosotros todavía no hemos sido cristificados completamente. Por eso decíamos al principio, la unidad del cuerpo, el alma y el espíritu, a eso nos hace posible que Dios inhabite en nosotros en el bautismo. Y decíamos que el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Pero nosotros nos miramos y decimos, la verdad, José, pucha, yo te quiero harto, pero no te pareces mucho a Jesús. Entonces, porque estamos en camino, ¿cierto? Esto es como el que está construyendo una casa y viene alguien que no tiene idea de construcción y dice, uy, qué feo esto, se ven todos los clavos. Pero el que sabe le dice, oiga, no se hable eso, si estamos recién construyendo. Falta poner aquí las planchas, falta pintar, poner los cuadros. Esto se va a ver maravilloso. Así somos nosotros. De repente alguien nos ve y dice, ¿y tú qué sacas con rezar tanto, que vas tanto a misa? Y sigue haciendo esto. Quizás no es necesario responderle nada, pero en su corazón diga, porque estoy en el camino. Estoy en el camino. Y ese camino se llama santificación.
Por eso la santidad, como dice siempre nuestro querido Feña, es para gente normal. Porque todos nosotros estamos llamados a ser santos. Quizás, como el Señor nos ha regalado tan soberbios santos, tan, tan grandiosos santos, nos asusta un poco la palabra, porque se nos viene de inmediato Padre Pío, San Francisco, San... todos los santos. No tendríamos tiempo para enumerarlos a todos, ni todas las maravillas que Dios hizo en ellos. Pero recordemos que ese hombre que hoy es santo partió siendo un pecador, un ateo, un brujo, un asesino. Ese proceso el Señor nos quiere llevar. La santificación, otra manera de llamarlo, es una cristificación, es decir, hacernos como Cristo, que es lo que enseña San Pablo, ¿verdad? Elevarnos hasta la altura del varón perfecto, que es Cristo. O la divinización del ser humano, también en algunos escritos espirituales, algunos escritos de los padres pueden encontrar ese concepto, pero todos significan lo mismo: la santificación del ser humano, la cristificación del ser humano o la divinización del ser humano son tres conceptos que nos hablan de lo mismo, que es el proceso mediante el cual tú y yo, pecadores, podemos asemejarnos a Cristo ya en esta vida. Algunos llegarán a un nivel muy alto y se reconoce entre los hermanos, ¿verdad? Dice, de verdad este hermano tiene una humildad. Yo le voy a preguntar a él, ¿ha tenido crecimiento? Pero si a lo mejor yo no tengo ese crecimiento, no importa. Yo doy gracias porque tengo a quien preguntarle, tengo a quien dejarme acompañar, tengo a quien pedirle ayuda, porque ese proceso es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. Asemejarnos a Cristo es la empresa más valiosa, es la competencia más grande y el trofeo es el más maravilloso, que es la vida eterna. Y en este proceso, con todo lo maravilloso que es, volvemos a este numerito, al 1264 del Catecismo, y dice, aún con todo eso, que es maravilloso, ¿verdad? Permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado. ¿De qué pecado? Si el recién bautizado nació, ¿de qué pecado está hablando el Catecismo? De Génesis 1:26. Cuando escuchamos al enemigo y los padres perdieron el paraíso. Entonces, Adán y Eva, que habían sido creados en el cual ellos ellos no tendrían que haber hecho un camino de santificación, ya eran santos. Cuando Dios los creó, dijo, a imagen suya los creó, macho y hembra los creó. Ellos ya estaban santificados, pero lo perdieron todo. Así somos nosotros. No sabemos lo que perdemos cuando pecamos. Por eso es tan importante la confesión y por eso, volvemos a la idea del principio, vivir esta cuaresma con esto en mente es maravilloso porque el Señor, ¿a qué nos está invitando? A volver al camino de la santificación, de la cristificación, de la divinización. En esta vida podemos caminar hacia lo divino y eso nos va a defender de tantas mentiras del enemigo en este tiempo. Cuando por ahí muchos enseñan a que tienes que aprender el poder de tu mente para ser un ser superior, que tienes que hacer todas estas cosas de que hemos hablado tantas veces, ¿verdad? En que engañan a la gente y los quieren hacer superiores, darle poderes, etcétera. Tú puedes mirarlo, rezar por ellos porque están ciegos y alegrarte. Decir, el Señor me está invitando a ser como Él. Y San Francisco, el Padre Pío, Santa Rita, alabado sea el Señor en todos sus santos, son ejemplos de que eso es posible en esta vida. ¿Que es difícil? Lógico. Los que son padres aquí me van a decir si acaso es fácil ser padre. No, ¿cierto? Claro que no. Los que están casados me van a decir, ¿es fácil estar casado? Claro que no. Pero no cambiaría ninguna de las lágrimas en el sufrimiento que significa el ver a tu esposo o a tu esposa cada mañana, el ver a tus hijos, a tus hijas, o los que son abuelos, el ver a tus nietos. Así es también. Este proceso de divinización, de santificación, de cristificación, es duro, lógico. Lógico, si no hay nada que valga la pena, que no cueste un poco. Pero no vale el sacrificio. A veces nos sacrificamos por cosas que son mucho menos. Y ese pecado hizo que Adán y Eva, que
estaban en esa cristificación, sin haber pasado el proceso. Dios los puso allí en el Edén. Era un puro disfrutar. Como que no cabe en la mente. Dice, pero ¿cómo? Si estaba todo listo, era solo disfrutar a Dios. Ojo ahí, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Dios se nos da por completo, sin embargo nosotros seguimos juzgando a otros, condenando a otros, viviendo amargados, con rabia, con enojo, guardando pensamientos impuros, etcétera, etcétera, y teniendo al Señor ahí. Y nosotros de una manera más perfecta incluso que Adán y Eva, porque ahora tenemos no solo la creación que Dios nos da y su regalo y su bendición, sino que además Él vino ahora a morir por nosotros. Adán y Eva no habían tenido ese regalo. Imagínense lo que tenemos nosotros. Y a causa de ese pecado, dice, volvemos al catecismo, estas consecuencias temporales del pecado permanecen aún después del bautismo y son, por ejemplo, estoy leyendo textual el catecismo de nuestra iglesia, los sufrimientos, la enfermedad, la muerte y las fragilidades de la vida, como por ejemplo algunos vicios del carácter o la inclinación al pecado, que la iglesia llama concupiscencia. Se lo repito para cerrar la idea. En el bautizado viene a habitar Dios, como en el Espíritu. Y por su Espíritu podemos nosotros caminar hacia Él en esta vida, desde hoy. Con cada decisión que tomamos nos acercamos a Cristo, nos cristificamos, nos asemejamos a Él. Pero aún con toda esa gracia permanecen ciertas, no todas, solo ciertas consecuencias temporales de ese pecado, porque en el Edén perdimos todo, pero el Señor es misericordioso. Del Edén caímos, podríamos haber ido directo a la nada, pero el Señor es misericordioso. Y con el bautismo recuperamos mucho de eso, pero quedan algunas consecuencias temporales. Dentro de ellas está el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, las debilidades del carácter y la tendencia a pecar. Todos deberemos luchar con estas cosas en la vida. Por lo tanto, si volvemos a la pregunta del inicio, ¿es la enfermedad una bendición a la luz de esta enseñanza? No. ¿Es la enfermedad un castigo? No, tampoco. ¿Es la enfermedad la cruz que el Señor nos da de cada día? ¿Mm? Tampoco, aparentemente. Entonces, ¿qué es finalmente la enfermedad? ¿O cómo enfrentarla? Es una consecuencia del pecado de los padres en el Edén con la cual vamos a tener que vivir, pero que en Cristo tiene una salida y una mirada. Ahora entendemos por qué el Señor Jesucristo en su vida fue tan importante el ministerio de sanación y liberación. Y vemos a Cristo sanando a los enfermos desde el primer capítulo del Evangelio. De hecho, en el capítulo 1 de Marco se relatan muchísimas sanaciones y exorcismos. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene a salvarnos, Él no salva solo el espíritu, ni salva solo el alma, ni salva solo el cuerpo. Él nos salva completos. Es tanto así que la promesa es que en el último día incluso nuestros cuerpos van a ser glorificados. O sea, al momento de la muerte, el cuerpo se separa del alma y el espíritu, ¿verdad? Pero en el día del juicio, aún nuestro cuerpo será resucitado y tendremos un cuerpo glorioso. Es decir, el Señor no desecha nada. En resumen, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que en esta vida le conozcas y le ames y seas feliz descubriendo este gran tesoro que es tenerlo a Él como padre, como hermano, como amigo, como guía, como pastor, como aquel que no te abandonará jamás. Pero además, Él va a actuar en todas las áreas de tu ser, en tu cuerpo, sanándote, en tu alma, fortaleciendo tu voluntad y las debilidades de tu carácter y en tu espíritu. Porque mientras más nos acerquemos a Él, esa área del espíritu va a crecer. No está sometida al tiempo ni el espacio, decíamos,
pero cada vez va a haber más de Dios en nosotros. Y ese proceso no tiene límites. Por eso puede haber cada día más de Dios en nosotros. Por eso el apóstol dirá que cada día vamos creciendo de gloria en gloria y de fe en fe. Por eso podemos hablar de niveles espirituales en el buen sentido, ¿sí? No para competir unos con otros, sino que es como desde la esperanza de que cada día podemos amar a Cristo. Si tú ya amas al Señor, mañana lo puedes amar más y puedes recibir más de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu, como no está sometido ni el tiempo ni el espacio, puede recibir más de Dios. De hecho, es uno de los milagros más grandes de la vida, que Dios ensancha nuestro espíritu para recibir más de Él, más de Él, más de Él. Mientras más nos acercamos, más de Él. En esta vida podemos vivir cada día con mayor plenitud el amor del Señor. Así que no nos desanimemos, porque esta creación de Él, y volvemos al principio, cuando mañana se miren al espejo, ustedes digan, Señor, tú lo has hecho todo bien. Gracias por crearme, por salvarme, porque ahora vamos a entender que la salvación de Cristo no es tan solo el alma, ni el espíritu, ni solo el cuerpo, sino que toda nuestra persona. Y allí todos los extremos y todos los excesos a los que uno pueda tener temor se van. Porque entonces uno dirá, ¿está bien excederse en el cuidado del cuerpo hasta el punto de olvidarse de todo y que tu cuerpo sea lo único? No, porque ¿qué pasa con tu alma y con el espíritu? Pero está bien entonces espiritualizar tanto la fe al punto que dejas de lado incluso tu cuerpo y no te cuidas, no te alimentas bien, no descansas, tampoco. ¿Por qué? Porque Dios te ama completito. Nosotros dividimos el cuerpo, el alma y el espíritu para entenderlo, pero Él te ama a ti, una persona completa. Por eso ahora podemos entender el título que decía, cuando el pecado nos enferma, porque fue a causa del pecado que entró la muerte, nunca lo olvidemos. El pecado no es una enfermedad, perdón, la enfermedad no es un castigo por el pecado, sino es una consecuencia de la caída en el Edén. Pero el Señor nos dio su sangre para clamar la sanidad. Por eso Él manifiesta el reino cuando llamó a los apóstoles, y con esta idea quiero cerrar, llamó a los apóstoles a su misión y les dijo, vayan y anuncien a todos que el reino de los cielos está aquí. ¿Verdad? Hemos escuchado ese evangelio. Y les dice, y sanen a los enfermos. Un signo de que el reino de Dios está aquí es la sanidad, es la liberación, es la conversión profunda. Por eso no despreciemos esos dones. Y quiero insistir con esto para terminar. El ministerio de sanación y liberación, al que el Señor nos llama a todos, no es otra cosa que la forma que Él tuvo de expresar su amor. Porque muy pocas cosas manifiestan de mejor manera el amor de Dios por nosotros que su toque cuando nos sana. Porque cuando una persona recibe una sanidad, aun cuando sea solo física, si usted habla con esa persona, le va a decir, desde ese día, como que algo cambió acá, algo cambió aquí. Ahora puedo rezar más, ahora me dan ganas de ir a misa. Y uno dice, pero ¿cómo eso es posible? Si yo no recé para eso, yo recé para que se le sanara. Porque cuando el Señor entra, toca el cuerpo, el alma y el espíritu. Porque somos una sola unidad. Así que a través de estas herramientas que el Señor nos está dando, podemos ser nosotros, y ese es el gran objetivo de todo esto, podemos ser testigos del amor del Señor de una manera concreta y patente, orando unos por otros y creyendo que el amor del Señor no tiene límites. Y si acaso la persona por la que rezamos no se sana o nosotros mismos aún no hemos sanado, sigamos, porque ya vemos, tenemos harto para trabajar. Algo en nuestro cuerpo, lo que hablábamos, ¿cierto? Todo lo que incumbe al cuerpo, algo en nuestra alma, que lo vamos a ir profundizando en estos días, o algo en nuestro espíritu, que ahí principalmente es la vida sacramental, de la que vamos a hablar también un poco más adelante. Así que el Señor nos bendiga.
Le damos gracias por habernos creado y por habernos redimido, porque nos puso de vuelta en el camino hacia el Edén, pero ahora un Edén mucho más perfecto que el del principio, en el que está Cristo, ahora resucitado y vencedor. Amén.